Hola a todos, soy Óscar Gómez y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y crucial, los movimientos estudiantiles. A lo largo de la historia, los estudiantes han sido una fuerza poderosa para el cambio social, desafiando las normas establecidas y luchando por un futuro mejor. Desde las calles de París hasta las universidades de América Latina, los estudiantes han alzado su voz para exigir justicia, igualdad y una transformación profunda de la sociedad. En este video vamos a viajar a través del tiempo y el espacio para explorar algunos de los movimientos estudiantiles más importantes de la historia. Veremos cómo surgieron, qué los motivó y cómo impactaron a sus países y al mundo entero. Nuestra primera parada nos lleva a San Marcos, Argentina, a principios del siglo XX. Imaginen un mundo en plena convulsión, con la Primera Guerra Mundial sacudiendo los cimientos de Europa y nuevas ideas políticas y sociales extendiéndose por el mundo. En este contexto surge en la ciudad de Córdoba un movimiento estudiantil sin precedentes, la Reforma Universitaria de 1918. Los estudiantes argentinos estaban hartos de un sistema universitario anacrónico y elitista controlado por una élite cerrada que no respondía a las necesidades de la sociedad. Exigían una universidad moderna, democrática y comprometida con el progreso social. ¿Y cuáles eran sus demandas? Autonomía universitaria para liberarse del control del gobierno y la Iglesia, libertad de cátedra para que los profesores pudieran enseñar sin censura, y cogobierno para que estudiantes y profesores tuvieran voz y voto en la toma de decisiones. La Reforma de Córdoba no fue un evento aislado. Se expandió rápidamente por toda América Latina, inspirando movimientos similares en países como Perú, Chile y México. La llama de la Reforma se había encendido y los estudiantes latinoamericanos se convirtieron en protagonistas de un cambio profundo en la educación superior. La Reforma Universitaria de Córdoba marcó un hito en la historia de los movimientos estudiantiles. Demostró que los jóvenes, con su energía, ideales y capacidad de organización, podían desafiar al poder establecido y transformar la sociedad, pero la lucha por una educación más justa y accesible no terminaría ahí. A lo largo del siglo XX, los estudiantes de todo el mundo seguirían alzando su voz para exigir cambios y construir un futuro mejor. Avanzamos unas décadas, hasta la primavera de 1968. París, la ciudad de la luz, se convierte en el epicentro de una revuelta estudiantil que conmocionará al mundo el mayo del 68. Francia vivía una época de prosperidad económica, pero bajo la superficie se gestaba un descontento profundo. Los estudiantes franceses, inspirados por las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos y la oposición a la guerra de Vietnam, se rebelaron contra lo que consideraban una sociedad materialista, autoritaria y opresiva. Las protestas estudiantiles, que inicialmente se centraban en reformas educativas, se extendieron rápidamente a otros sectores de la sociedad, trabajadores, artistas, intelectuales. Las calles de París se llenaron de barricadas, consignas revolucionarias y enfrentamientos con la policía. El mayo del 68 no se limitó a Francia. Sus ecos se sintieron en todo el mundo, inspirando movimientos de protesta en países como México, Checoslovaquia, Japón o Estados Unidos. El mayo del 68 fue un terremoto cultural que transformó la sociedad occidental. Cuestionó las estructuras de poder tradicionales, democratizó las relaciones sociales y abrió un debate sobre temas como la libertad sexual, la igualdad de género y el papel del individuo en la sociedad. Aunque no logró derrocar al gobierno francés, el mayo del 68 dejó una huella imborrable en la historia. Demostró el poder de la movilización social y la capacidad de los jóvenes para desafiar el orden establecido. Capítulo 3. Movimiento estudiantil en México, 1968. Ese mismo año, al otro lado del Atlántico, México se preparaba para albergar los Juegos Olímpicos. El gobierno mexicano quería mostrar al mundo una imagen de modernidad y progreso, pero bajo la superficie se escondía una realidad muy distinta. En México, como en muchas otras partes del mundo, los estudiantes se organizaron para exigir una sociedad más justa y democrática. Las protestas estudiantiles, que comenzaron en julio de 1968, denunciaban la represión del gobierno, la falta de libertades políticas y la desigualdad social.
El movimiento estudiantil mexicano fue brutalmente reprimido por el gobierno. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el ejército mexicano abrió fuego contra una manifestación pacífica de estudiantes, dejando un saldo de cientos de muertos y desaparecidos. La masacre de Tlatelolco conmocionó a México y al mundo entero. Fue un acto de barbarie que puso de manifiesto la brutalidad del régimen y la vulnerabilidad de la sociedad civil. A pesar de la represión, el movimiento estudiantil mexicano logró arrancar algunas concesiones al gobierno. Pero la herida de Tlatelolco tardaría mucho en cicatrizar y se convertiría en un símbolo de la lucha por la democracia y la justicia en México. Capítulo 4. Movimientos en Chile, 2006 y 2011. Saltamos ahora al siglo XXI, a un país marcado por su pasado reciente, Chile. En 2006, cientos de miles de estudiantes secundarios chilenos tomaron las calles para protestar contra la desigualdad en el sistema educativo heredado de la dictadura de Pinochet. Conocida como la Revolución de los Pingüinos por el uniforme escolar que usaban los estudiantes, esta movilización logró instalar en la agenda pública la necesidad de una reforma educativa profunda. 5 años después, en 2011, Chile volvió a ser escenario de masivas protestas estudiantiles. Esta vez, los estudiantes universitarios se sumaron a la lucha, exigiendo una educación gratuita y de calidad para todos. El movimiento estudiantil chileno de 2011, que se extendió durante varios meses, puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y despertó la conciencia social sobre la importancia de la educación como motor de desarrollo y justicia social. Las protestas estudiantiles en Chile no solo lograron arrancar concesiones al gobierno en materia de educación, sino que también inspiraron a otros movimientos sociales en el país y la región. Capítulo 5. Movimientos en Colombia, como el de 2011 y 2018. Nuestra última parada nos lleva a Colombia, un país que ha vivido décadas de conflicto armado y desigualdad social. En este contexto, los estudiantes colombianos han sido protagonistas de importantes movimientos sociales. En 2011, una ola de protestas estudiantiles recorrió Colombia en contra de una reforma educativa que pretendía privatizar la educación superior. Los estudiantes, organizados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, lograron frenar la reforma y abrir un debate nacional sobre el futuro de la educación pública. 7 años después, en 2018, Colombia volvió a vivir un estallido social sin precedentes. Las protestas, que comenzaron en rechazo a una serie de medidas económicas del gobierno, rápidamente se extendieron a otros sectores de la sociedad, incluyendo a los estudiantes. Los estudiantes colombianos, una vez más, se convirtieron en un actor fundamental del movimiento social, exigiendo no solo mejoras en la educación, sino también el fin de la violencia, la corrupción y la desigualdad. Los movimientos estudiantiles en Colombia, al igual que en otros países de la región, demuestran la importancia de la juventud como motor de cambio social. Los estudiantes colombianos, con su valentía, organización y compromiso con un futuro mejor, son un ejemplo para todos nosotros. Como hemos visto a lo largo de este viaje, los movimientos estudiantiles han sido y siguen siendo una fuerza transformadora en todo el mundo. Los estudiantes, con su energía, ideales y capacidad de movilización, han desafiado al poder establecido, han impulsado cambios sociales profundos y han inspirado a generaciones enteras a luchar por un futuro mejor. Desde la reforma universitaria de Córdoba hasta las protestas estudiantiles en Colombia, los jóvenes han demostrado que su voz importa, que son capaces de cambiar el curso de la historia y que no se quedarán de brazos cruzados ante la injusticia. Es nuestro deber, como ciudadanos del mundo, escuchar sus demandas, apoyar sus luchas y trabajar juntos para construir una sociedad más justa, igualitaria y sostenible para todos. Muy bien, amigos, hablemos de Colombia. No del café, aunque es delicioso. Estamos hablando de la increíble historia del activismo estudiantil en esta nación suramericana. No se trata solo de jóvenes quejándose de la comida de la cafetería, ¿de acuerdo? Se trata de jóvenes que han arriesgado todo por la justicia social y un futuro mejor. Y créanme, se han ganado su lugar en los libros de historia. Desde luchar por reformas educativas hasta oponerse a la corrupción gubernamental, los estudiantes colombianos han sido una piedra en el zapato de los poderosos durante décadas.
se han enfrentado a gases lacrimógenos, brutalidad policial e incluso amenazas de muerte, todo en nombre de una sociedad más justa y equitativa. ¿Y saben qué? Han conseguido importantes victorias en el camino, así que prepárense, porque estamos a punto de sumergirnos en la inspiradora y a menudo tumultuosa historia de los movimientos estudiantiles en Colombia. Y créanme, es una historia que no querrán perderse. Nuestra historia comienza en los años 20, una época de agitación social y política masiva en todo el mundo. ¿Recuerdan esa pequeña cosa llamada la Revolución Rusa? Sí, eso envió ondas de choque a todas partes, incluso a Colombia. Inspirados por el movimiento de reforma universitaria, liderado por estudiantes en Córdoba, Argentina, los estudiantes colombianos comenzaron a exigir voz y voto en su propia educación. Estaban cansados de planes de estudio obsoletos, acceso limitado para estudiantes de clase trabajadora y una falta general de libertad académica. Básicamente, estaban cansados del equivalente educativo al pan duro. ¿Y saben qué? Lograron cosas. Estos primeros movimientos estudiantiles ayudaron a impulsar importantes reformas universitarias, allanando el camino para una mayor autonomía, libertad académica y un mayor acceso para estudiantes de todos los ámbitos de la vida. Fue una gran victoria para el pueblo y preparó el escenario para décadas de activismo estudiantil por venir. Avanzamos rápidamente a los años 60 y 70, una época de disturbios y revolución global. Piensen en las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles y mucha ropa teñida. Colombia, por supuesto, no fue inmune a esta ola de cambio social. Los movimientos estudiantiles durante esta época se volvieron cada vez más políticos, alineándose con ideologías de izquierda y exigiendo justicia social, igualdad económica y el fin de la opresión gubernamental. Estas no eran las protestas estudiantiles de sus padres. Estamos hablando de manifestaciones masivas, ocupaciones universitarias y, lamentablemente, a veces enfrentamientos violentos con las autoridades. Pero a pesar de los riesgos, estos movimientos estudiantiles jugaron un papel crucial en la sensibilización sobre las injusticias sociales y en la presión por el cambio político. Se convirtieron en una voz poderosa para los que no la tenían, desafiando el statu quo y exigiendo un futuro mejor para todos los colombianos. Los años 80 y 90 trajeron consigo un nuevo conjunto de desafíos, a medida que las políticas neoliberales se extendían por todo el mundo, amenazando con convertir la educación de un derecho en un privilegio reservado para los ricos. Los estudiantes colombianos, sin embargo, no estaban dispuestos a permitir que su educación fuera subastada al mejor postor. Organizaron protestas y huelgas masivas, exigiendo mayor financiación para las universidades públicas y oponiéndose a cualquier intento de privatizar la educación. Entendían que el acceso a una educación de calidad era la clave para la movilidad social y una sociedad más equitativa. ¿Y saben qué? Consiguieron algunas victorias importantes. Su activismo implacable ayudó a detener los esfuerzos de privatización y proteger la educación pública, asegurando que las futuras generaciones tuvieran la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Ahora, podrían pensar que después de décadas de lucha, los estudiantes colombianos estarían listos para colgar sus carteles de protesta y disfrutar de una merecida siesta. Pero estarían equivocados. La lucha por una educación accesible y de calidad continúa hasta el día de hoy. En los últimos años, los estudiantes han salido a las calles para protestar por la financiación insuficiente crónica de las universidades públicas, el aumento de las matrículas y los intentos de limitar la libertad académica. La Minga Nacional por la Educación de 2018, por ejemplo, vio a cientos de miles de estudiantes, profesores y comunidades indígenas marchando juntos para exigir una mayor inversión en educación. Y no olvidemos las protestas masivas de 2019, donde los estudiantes jugaron un papel principal en la denuncia de la corrupción, la desigualdad y la brutalidad policial. Estos jóvenes son un recordatorio constante de que la lucha por una Colombia más justa y equitativa está lejos de terminar. Ahora, enfoquémonos en una universidad en particular que ha estado a la vanguardia del activismo estudiantil en Colombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, o UPTC para abreviar. Ubicada en el departamento de Boyacá,
La UPTC tiene una larga y orgullosa historia de activismo estudiantil que se remonta a su fundación en 1953. Los estudiantes de la UPTC han estado constantemente a la vanguardia de los movimientos nacionales, exigiendo justicia social, reforma educativa y el fin de la corrupción gubernamental. Pero no solo se han centrado en temas nacionales, también han sido increíblemente activos en abordar las preocupaciones locales, luchando por mejores condiciones de vida para los estudiantes, defendiendo los derechos de los trabajadores en el campus y promoviendo la sostenibilidad ambiental. Desde la organización de marchas y manifestaciones pacíficas hasta el diálogo con los administradores de la universidad, los estudiantes de la UPTC han demostrado una notable capacidad para hacer oír su voz y lograr un cambio positivo. Son un brillante ejemplo del poder del activismo estudiantil, tanto dentro de la universidad como en la sociedad colombiana en general. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, está bastante claro que los movimientos estudiantiles en Colombia son más que un grupo de jóvenes armando un alboroto. Han sido una fuerza impulsora para el cambio social, presionando por una mayor igualdad, justicia y un futuro más brillante para todos los colombianos. Su compromiso inquebrantable con la justicia social ha ayudado a moldear el panorama político del país, dando lugar a importantes reformas en la educación, los derechos laborales y los derechos humanos. Han demostrado un coraje y una resistencia increíbles frente a la adversidad, inspirando a generaciones de colombianos a alzar la voz y exigir un mañana mejor. Ahora sé lo que están pensando. John, todo esto es muy inspirador. Pero, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, amigos míos, el futuro de Colombia está inextricablemente ligado a las voces de sus jóvenes. A medida que Colombia continúa lidiando con problemas como la desigualdad, la corrupción y la violencia, es más importante que nunca que los estudiantes se mantengan comprometidos y responsabilicen a sus líderes. Su energía, idealismo y disposición para desafiar el statu quo son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa. Entonces, ¿qué depara el futuro para el activismo estudiantil en Colombia? Bueno, si la historia sirve de indicación, estos jóvenes no van a retroceder pronto. Continuarán estando a la vanguardia del cambio social, utilizando sus voces para exigir un futuro mejor para ellos mismos y para las generaciones venideras. Ya sea a través de protestas pacíficas, activismo en línea o participando en un diálogo con los responsables políticos, los estudiantes colombianos continuarán siendo una poderosa fuerza para el bien. Y quién sabe, tal vez, solo tal vez, inspiren al resto de nosotros a levantarnos y luchar por un mundo más justo y equitativo. Porque, seamos sinceros, a todos nos vendría bien un poco de ese espíritu estudiantil colombiano.